al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amables oyentes y amados hermanos en Cristo Jesús, Jesús es el Señor. Bienvenidos un día más al disfrute del alimento diario. Gracias al Señor, un día más para llenarnos de su palabra, para aprender un poco más de lo que el Señor nos está hablando en este tiempo. Gracias al Señor, porque Él siempre fluye. Dios siempre nos habla. Nos encontramos en la serie La Iglesia, columna y base de la verdad. Tomo Dios manifestado en carne. Semana 8. La obra de Dios es administrada por el Espíritu. Amén. Alabado sea el Señor. Le invitamos a ustedes, amables oyentes y amados hermanos, a abrir sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 24, que nos habla y nos dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Pero de ninguna cosa hago caso. Amén. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Verdad? El Señor quiere que no estimemos nuestra vida para nosotros mismos. Señor Jesús, amén. Esto es con tal que acabe mi carrera con gozo. Amén. Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. La carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Señor, no queremos estimar preciosa nuestra vida. Señor, nuestra vida está en tus manos. Señor, queremos acabar nuestra carrera. Señor, tú nos has llamado a correr esta carrera con gozo. Señor, gracias porque tú nos estás llevando a cumplir este ministerio que recibimos de ti mismo, Señor, para dar testimonio de este Evangelio, Señor, de ese Evangelio de la gracia. Aleluya. El título de hoy es Obedecer la dirección del Espíritu, puesto que la obra es del Espíritu. Él es quien orienta hacia dónde se debe ir. En su segundo viaje, Pablo llevó consigo a Silas y a Timoteo, conforme a lo que leemos, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Hechos capítulo 16, versículo 6. El Espíritu Santo es quien nos manda, envía y puede impedir la predicación de la palabra en algún lugar. Parece increíble, pero el Espíritu Santo le impidió a Pablo, Silas y Timoteo ir a Asia Menor a predicar el Evangelio. Vemos nuevamente el Espíritu actuando, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió.
Hechos capítulo 16, versículo 7. Una vez más, vemos que el Espíritu está en control y la obra es suya. No vaya en contra del Espíritu. Mientras rodeaban Misia en dirección a Troas, atravesaron toda aquella región de Asia Menor, sin lugar a predicar el Evangelio. Al no poder ir a la región norte, ellos continuaron en dirección al oeste y se detuvieron en Troas, una ciudad portuaria. Amén. Aquella noche, Pablo tuvo una visión. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Hechos capítulo 16 versículos 9 y 10. Macedonia estaba situada al otro lado de la costa. Esto deja en evidencia que la obra es del Espíritu. Amén. La obra es del Espíritu. Si Pablo, en su segundo viaje, se hubiera ocupado con Asia Menor o con Bitinia, tal vez no habría tenido más tiempo de ir a Europa. No obstante, gracias a Dios, el Espíritu mandó a Pablo y a su comitiva a Europa, por donde el Evangelio se propagó. Amén. Estando aún en el segundo viaje, Pablo partió a Filipos, donde fue perseguido, preso y azotado. Después huyó a Tesalónica, donde nuevamente fue perseguido, y partió hacia Berea. De allá huyó a Atenas. En Atenas, Pablo fue usado por el Espíritu para predicar el Evangelio a los griegos, un pueblo extremadamente místico y politeísta. Enseguida viajó hasta Corinto, donde vemos otro arreglo del Espíritu Santo, pues Pablo estaba solo y necesitaba los medios para sobrevivir. Por eso comenzó a hacer tiendas. Corinto era una ciudad muy importante. Estaba localizada en un istmo, un estrecho de tierra que se une con otra porción más grande de tierra. Esa importante ciudad era sede de los Juegos Ístmicos, los cuales eran tan famosos como los Juegos Olímpicos de Atenas. Por causa de esos juegos, Corinto también recibía a personas de la península itálica, pero como no había hospedaje suficiente, los visitantes compraban tiendas. En esa oportunidad, Pablo encontró a un matrimonio que hacía tiendas. Es muy probable que él no supiera dónde comprar la materia prima, entonces necesitaba buscar a quienes hacían ese trabajo. Fue así que se acercó a Aquila y Priscila, quienes hacían tiendas. Vemos aquí nuevamente el arreglo del Espíritu, por causa de la necesidad de sustentarse. Pablo conoció este matrimonio que llegó a ser tan valioso para él, no solamente en Corinto, sino también en Éfeso. Amén. Aleluya. Este matrimonio llegó a ser tan valioso para él, no solamente en Corinto, sino también en Éfeso. Amén. Aquila y Priscila se fueron a Éfeso entre el segundo y el tercer viaje de Pablo. Allí abrieron su casa para que la iglesia se reuniera. Además, cuando Apolos pasó por Éfeso, ese matrimonio le enseñó el camino del Señor con más exactitud. Todo eso no es coincidencia, sino que es la obra del Espíritu Santo. Querido oyente, no es casualidad que usted esté escuchando este devocional. Por el contrario, es obra del Espíritu Santo. Independientemente de dónde usted se encontraba, el Espíritu Santo lo encontró. ¡Oh, Señor Jesús!
Amén. Aleluya. La carga de esta semana es mostrar que el Espíritu Santo es quien comanda esta obra. Leamos el siguiente versículo. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fue posible, en Jerusalén. Hechos, capítulo 20, versículo 16. En el tercer viaje, Pablo tenía una firme determinación de ir a Jerusalén, y si era posible, durante la fiesta de Pentecostés. Por esa razón, tuvo prisa y no quiso parar en Éfeso. Cuando la nave atracó en Mileto, él mandó a llamar a los ancianos de Éfeso. En la comunión de Pablo con los ancianos de la iglesia en Éfeso, vemos una de las porciones más conmovedoras de la Biblia, cuando nos dice: cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fue útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Esta porción está escrita en el libro de Hechos, capítulo 20, versículos 18 al 23. A lo largo de ese trayecto de ida a Jerusalén, en varios lugares surgieron profetas y hermanos que le decían a Pablo que no fuera por causa de las prisiones y tribulaciones que le esperaban. Oh Señor Jesús. Sin embargo, Pablo estaba determinado. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 24. Este es el espíritu que debemos tener. Vamos a predicar el Evangelio con ese espíritu de Pablo, sin considerar preciosa nuestra vida para nosotros mismos. No tengamos autocompasión. Pablo no escatimó esfuerzos. Para servir al Señor, él golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre. Que ese espíritu nos estimule. La venida del Señor está muy cerca. Vale la pena pelear la buena batalla y correr la carrera. Amén. Vale la pena, amado hermano, amado oyente, vale la pena pelear la buena batalla y correr la carrera. Un atleta de alto rendimiento, cuando se prepara para una olimpiada, entrena durante 4 años seguidos. Busca mejorar su tiempo en cada momento. Reduce cada centésima de fracción de segundo. Cuando llega el momento de la competencia, no mira a nadie ni se distrae con nada. Está extremadamente enfocado en la competencia. De la misma manera, debemos correr estando enfocados solo en la carrera que tenemos por delante, sin ver ningún auto del año para comprar, ni alguna linda casa para vivir. Querido oyente, seamos como Pablo, quien nada consideraba preciosa su vida para sí mismo. Su enfoque era acabar la carrera y el ministerio que le fueron confiados. Amén, aleluya. Su enfoque era acabar la carrera y el ministerio que le fueron confiados.
Alabado sea el Señor por la preciosa palabra que el Señor nos da en este día, porque Él nos alienta a que podamos tener el espíritu como tenía Pablo. Un espíritu, él no apreciaba ya su vida como para él mismo, sino que él ansiaba acabar la carrera. Gracias al Señor nosotros, al igual que Pablo, estamos en esta carrera, la cual vale la pena correr, vale la pena pelear la buena batalla. Gracias al Señor que podamos seguir también en la dirección del Espíritu, que seamos sensibles a su dirección, que podamos percibir en todo momento lo que la obra del Espíritu Santo en nosotros. Gracias al Señor, no es casualidad que usted esté escuchando este devocional. Esto es obra del Espíritu. Gracias al Señor, donde usted se encuentre, el Señor lo llamó. Gracias al Señor. Alabado sea el Señor por la preciosa palabra que hemos escuchado en este día. Que el Señor lo guarde y lo bendiga abundantemente este día. Jesús es el Señor. Amén.